Esta semana tuvimos un capítulo bastante más relajado a lo que estuvimos viendo las últimas semanas. Ya se le pasó a todo el mundo la emoción por el viejo Saturno y por los acontecimientos de God Valley, por lo que ahora toca centrarnos en temas algo más calmados pero bastante interesantes, como sería la historia de Kuma junto a su jainita y cómo se unieron al ejército revolucionario. Así que nada, no metamos relleno esta vaina y empecemos de una con lo más importante mostrado en este capítulo 1097. Al ser un capítulo muy de transición, no me iré página por página destacando cada detalle, y mejor dividiré el video en los 4 personajes más relevantes que nos deja el capítulo, que serían Dragon, Kuma, Genie, y sorpresivamente y a pesar de no aparecer, también hay que hablar un poco de Jaguar Bonnie. Vamos a dejar a la bonita familia para el final, así que empecemos con el papá del prota. En este capítulo finalmente se nos confirma una de las teorías más icónicas sobre dicho personaje, pues nos enteramos que sí que formó parte de la marina cuando era joven. Esto abre un abanico gigantesco de posibilidades para intentar adivinar por qué abandonó dicha organización. La opción que más he visto repetida en los últimos días es que tras ver lo que los imbéciles celestiales hacían en God Valley, Dragon quedó asqueado y decidió abandonar la marina. De hecho, algunos comentan que Dragon fue el responsable de salvar a Kuma del viejo Saturno en aquel incidente. Sin embargo, en este capítulo se nos cuenta que Dragon se gana la que parece ser su primera recompensa hace 25 años cuando tenía 30, por lo que seguramente se mantuvo en la marina hasta poco antes de cumplir los 30 y crear así su propia armada. Por eso mismo, 3 años después, Vegapunk comenta que su organización es bastante nueva y no tienen recursos suficientes para que el cabezón se una a ellos. Entonces, si Dragon duró tantos años en la marina, significa que el incidente de God Valley no fue lo que lo motivó a dejar la organización. Una de las teorías más populares era que alguien del gobierno asesinó a su esposa y por eso dejó la marina y a su pibe y decidió crear el ejército para vengar a su mujer. Una teoría digna de ser telenovela con el galán peleando por el amor y orgullo que sentía por su esposa muerta, pero realmente no tiene mucho sentido, ya que como dijimos antes, Dragon ya había formado su ejército hace 25 años, 6 años antes de que Luffy naciera, por lo que es imposible que mataran a la mamá del prota 6 años antes de que naciera el prota. ¡Eso es absurdo! La teoría que más me convence de momento para tratar de justificar la salida de Dragon sería que al ser amigo del profesor Clover se enteraría de algunos acontecimientos del siglo vacío. Recordemos que el viejo este fue arrestado por la marina por lo menos en 10 ocasiones. Quizá el responsable de varios de esos arrestos fue Dragon, y justamente Clover sería quien le abriría los ojos para darse cuenta que la marina y el gobierno son una mierda. Eso daría sentido a por qué poco tiempo después de la masacre de Ohara, Dragon se motivaría tanto para crear el ejército revolucionario, pasando a ser una organización mucho más grande y no solo la pequeña armada que tenía antes de la muerte de Clover. Obviamente sobre la estancia de Dragon en la marina seguramente no sabremos nada durante varios años, pero aún así esta teoría es la que más me gusta de momento y no suena tan descabellada. Aún así, el pensar cómo fueron sus años como marín me llama muchísimo la atención, pues al ser el hijo del héroe de la marina debió ganar un estatus impresionante a pesar de ser relativamente joven, y justamente por la edad no creo que haya alcanzado el rango de almirante, pero por lo menos debió llegar al título de vicealmirante, pues otros personajes como Akainu o Aokiji también alcanzaron ese rango por ahí de los 27 a 30 años. De hecho, al tener a Akainu la misma edad que Dragon, seguramente tuvieron que convivir bastante en sus épocas de novatos, y me gustaría ver alguna especie de rivalidad entre ellos cuando eran jóvenes, pues uno es un genocida de mierda y el otro es un tipazo que aborrece la guerra y sí que busca la libertad y justicia de las personas. Otro detalle que me resulta intrigante es el por qué Garp jamás abandonó la marina. Entiendo que no por ser padre e hijo tienen que tener la misma mentalidad o sentido de la justicia. Sin embargo, en más de una ocasión hemos visto a Garp decir que quiere que su familia se una a la marina para que no se vayan por el mal camino. Entonces, ¿por qué sigue dentro de una organización que permite la esclavitud, la discriminación, el asesinato y todo tipo de acciones que en muchas ocasiones son incluso más despiadadas que lo que hacen los piratas? Entiendo que él tiene su propia justicia y la aplica estrictamente pasándose por los huevos las órdenes de los altos mandos, pero aún así me llama la atención que siendo consciente de las atrocidades que hace el gobierno como la cacería de humanos, la compra de esclavos y los genocidios a islas enteras como pasó en Ohara, él jamás se haya cuestionado el abandonar la marina, o bueno, por lo menos no hasta donde nosotros sabemos. A lo mejor esas teorías de Garp revolucionario no son tan descabelladas y en un futuro se nos revele que sí que tenía cierto contacto con su hijo Dragon. Muchísimas posibilidades sobre todo esto y tristemente seguro no se nos cuente nada hasta como dentro de 3 años si bien nos va. Maldita sea. Ahora pasemos al segundo personaje relevante de este capítulo, que sería el ser de luz más grande de toda la serie. Kuma en este capítulo se la pasa derrochando bondad y amabilidad que hasta me da coraje que sea tan buena persona en un mundo tan asqueroso. Es tan buena persona y con un sentido de la justicia tan admirable que incluso he visto a muchos asegurar que es un D que no ha sido confirmado, ya que es un personaje que ha dedicado gran parte de su vida a enfrentar a los supuestos dioses, y como sabemos los D son conocidos como los enemigos naturales de los dioses. De hecho, algunos aseguran que en este capítulo Oda nos dejó una pista de que Kuma es un D, y es que en las primeras páginas podemos ver a Kuma con la luna de fondo, la cual curiosamente tiene la forma de una D. A mí personalmente no me molestaría que Kuma sí que resulte ser un D, pero esto de basarse en la luna o en detalles de ese estilo me parece algo rebuscado. De hecho, si nos basamos en eso, entonces Zoro también es un D por este panel donde está con la luna, e incluso la niña escalera sería una D por este otro panel donde está entrenando bajo la luna, la cual también tiene la forma de una D, por lo que a mí me parece un simple diseño de la luna y
listo, y no un guiño por parte de Oda para esconder cosas o para darnos a entender cuáles personajes son o no son parte de los D. Pero bueno, otro punto interesante que se nos da sobre Kuma y sus poderes sería que las burbujas de dolor que crea regresan a las personas de origen si no son absorbidas por alguien más. Por eso mismo el ser de luz se sacrifica cada semana para soportar ese dolor y que no tenga que volver con los viejos del reino. Dejando de lado la buena acción que es esta, me llama la atención si esto únicamente funcionará así con las burbujas de dolor o también aplica con cualquier otra burbuja creada con las habilidades de la Nikyu Nikyu. En el capítulo 1072 vimos que Vegapunk tenía escondida una burbuja de recuerdos creada con la Nikyu Nikyu. Todos suponíamos que dicha burbuja contenía los recuerdos de Kuma, pero si esto funciona igual que con las burbujas de dolor, en teoría los recuerdos deberían volver al cuerpo original después de cierto tiempo, y por lo que hemos visto hasta el momento, el cuerpo de Kuma no recuerda nada sobre su vida como humano, y ya han pasado 2 años desde que Kuma perdió la conciencia, por lo que se especula bastante que esa burbuja no sea de Kuma sino que sean los recuerdos de Ginny, y al estar muerta no tienen un cuerpo al cual volver, y por eso Vegapunk es capaz de mantenerla escondida sin importar cuánto tiempo pase. Eso explicaría por qué cuando Bonnie entró a ver los recuerdos la perspectiva no era la de Kuma, sino la de alguien que parecía estar observando a Kuma en God Valley, lo que cuadraría bastante con la perspectiva de Ginny, que justamente lo conoció en dicha isla, o sea que en resumen Bonnie no habría visto los recuerdos de su padre, sino que vería los recuerdos de la que suponemos sería su madre, aunque bueno, no hay que adelantarnos pues sobre la identidad de Ginny en la actualidad hay muchas teorías por lo menos interesantes de las que hablaremos más adelante. Siguiendo con el buen Kuma, de momento no hemos visto nada que lo relacione a la realeza de Sorbet, como para dar inicio a los rumores de que fue un rey tirano que fue desterrado. Lo que la mayoría supone es que el gobierno alteró la información e hicieron creer al mundo que las acciones del rey feoeste que gobernaba Sorbet fueron hechas por Kuma, obligando al pueblo a levantarse en armas desterrando al Kuma tirano, que no tuvo otra opción más que volverse pirata. Esta explicación suena bastante lógica, pero de momento como el flashback no ha terminado, yo no descartaría que en futuros capítulos veamos algo más relacionado con Kuma y el trono del reino Sorbet. De hecho, varios detalles sobre este reino siguen siendo un completo misterio, como por ejemplo quién carajo es la reina Connie, y por qué es tan parecida a Bonnie cuando se convierte en anciana. Y antes de pasar con las waifus rosas, he visto muchos comentarios que en el panel de la liberación de Kuma y Ginny podemos ver a Karasu y a Velo Betty jóvenes. Con Karasu no tengo nada que decir pues sí que luce como alguien de 25 años. Sin embargo, esta mujer no debería ser Velo Betty, ya que en aquella época únicamente tendría 12 años, y esta mujer de aquí no se ve para nada como una niña de 12 años. Así que supongo que será su madre, su hermana o alguien de ese estilo. Nada muy relevante, pero bueno, me pareció algo por lo menos curioso para ser mencionado. Ahora sí ya pasemos finalmente con la prota del capítulo. Un mujerón que así como puede ser ruda para ganarse el puesto de comandante del ejército, también puede ser un amor con su querido Kuma. Muy agradable la muchacha, pero lógicamente hay 2 puntos relacionados con ella que llamaron la atención del fandom. La primera y más evidente sería sobre su secuestro. En la parte final del capítulo, Dragon se queda pálido al enterarse que alguien aún misterioso secuestró a la waifu. Lógicamente, sin tener nada de información, es ridículo tratar de asegurar a ciencia cierta de quién se trata. Lo único que podemos hacer es soltar nombres y esperar a ver quién le atina. La opción más lógica sería que fue alguien relacionado con el gobierno mundial, ya sea el Vegete Saturno, algún marinchoncho como Akainu, el Cypher Ball, los Caballeros Sagrados o alguien de ese estilo. Algunos afirman que se trata de algún pirata, ya que en el capítulo se dice que fue un enemigo inesperado, pero bueno, sobre eso supongo que habrá que esperar la traducción oficial del capítulo, ya que en algunas traducciones dice enemigo inesperado y en otras más solo se comenta que no pudieron salvarla porque el enemigo los tomó por sorpresa, así que de momento me quedo con la idea lógica de que fue alguien relacionado con el gobierno mundial. Ahora bien, lo que de verdad llamó la atención sería que en ningún momento del capítulo se hace mención a la pequeña Bonnie. En el SBC 68, Oda comenta que la edad de Bonnie es una estimación pero rondaría los 22 años antes del time skip, por lo que ahora tendría unos 24 años. Eso quiere decir que hace 14 años que Ginny fue secuestrada, Bonnie debería tener 10 años. Sin embargo, en ningún momento vemos a la niña y ni siquiera vemos alguna mención de Kuma o de Ginny hacia ella, pareciendo que realmente no ha nacido. Esto lógicamente dio inicio a muchísimas teorías sobre la edad de Bonnie e incluso se barajea la posibilidad de que Bonnie realmente no sea la hija de Kuma. Al tener una fruta que manipula la edad, hay muchísimas posibilidades para explicar por qué hace 14 años no apareció. Lo más lógico sería pensar que Bonnie realmente es una niña de unos 13 años, pero se hace pasar por adulta usando su fruta del diablo. Eso significaría que hace 14 años Ginny se embarazó ya sea antes o después de su secuestro. Se haría rescatada y pasarían los respectivos 9 meses para que finalmente naciera Bonnie. Otros comentan que Bonnie sí que tiene 24 años, pero en este capítulo no se mostró, ya que Kuma y Ginny, para evitarle ser un objetivo del gobierno, la esconden y la dejan al cuidado de los pibes que tiempo después se volverían sus nakamas. Algunos dicen que durante su secuestro sería abusada, quedando embarazada en ese momento, y por eso la niña no tiene rasgos de Bucaner, pues Kuma realmente no sería su padre biológico, sino que solo es un tipazo que decidió cuidarla y criarla como si fuera su hija. Porque es lo que un hombre hace. Y claro, también tenemos las teorías un poco más rebuscadas, como que Bonnie realmente es Ginny, a la cual Kuma por alguna razón aún desconocida le sacó sus recuerdos haciéndola creer que son padre e hija, y por eso Vegapunk estaba tan espantado de que Bonnie viera los recuerdos, pues se enteraría que Kuma realmente no es su padre y que ella
ella se llama Ginny. Muy bonito y todo, pero si este fuera el caso, porque Bonnie después de ver los recuerdos seguiría refiriéndose a Kuma como si fuera su padre. Y por supuesto la que seguramente sea la teoría que más vi repetida sería que Bonnie es un clon de Ginny. La teoría nos cuenta que tras la muerte de Ginny, Kuma completamente devastado accedería a unirse al gobierno como un Shichibukai completamente leal, pero solo si le permiten tener un encuentro con Vegapunk para pedirle que clone a su difunta mujer. El gobierno accedería y así nacería Bonnie, la cual sería bastante parecida a Ginny, pero lógicamente no sería la misma persona, por lo que Kuma, más que verla como su antigua mujer, ahora la vería como una persona completamente diferente que podría cuidar y criar como la hija que nunca pudo tener con su difunta Ginny. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho. Eso explicaría las palabras de Akainu pareciendo que Bonnie era importante para el gobierno mundial, pues realmente es una persona creada con sus recursos y la ven como un objeto perteneciente al gobierno, y por eso Bonnie tras ver los recuerdos se sigue refiriendo a Kuma como si fuera su padre, pues a pesar de no serlo biológicamente, ella vería como Kuma decidió cuidarla y quererla como si de verdad fueran padre e hija. No sé si es porque estoy grabando esto a las 2 de la madrugada y ya ando medio volado, pero la verdad la teoría no me desagrada, y menos sabiendo que Vegapunk sí que es capaz de clonar personas, y que Kuma y él parecen tener una relación bastante cercana. Así que nada, toca esperar a ver si en la siguiente semana se nos confirma esta teoría, o si tendremos que agregarla a la sección de teorías fumadas. Déjenme ustedes en los comentarios cuál de todas las posibilidades que hayan escuchado sobre estas dos mujeres es la que más los convence. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días mientras esperamos que se estrene el capítulo 1098. Hasta luego.